Gloria a Dios, ¿todos lo tienen? ¿Todos lo tienen? Amén. La palabra se lee honrando el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. ¿Todos lo tienen? Amén. Prefacio dice: Jehová envía codorniz. Aconteció que en el pueblo se quejó a oídos de Jehová y los oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se extendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y el maná era como semilla de culantro, y su color como color bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en calderos, o hacía de él tortas. Su sabor era como el sabor de aceite nuevo. Aleluya. Te doy gloria, Padre, Espíritu Santo, te doy toda honra, merecedor, Espíritu Santo. Hoy, Espíritu de Dios, Jesús de Nazaret, Padre amado, te doy gracias, Espíritu Santo, que seas tú entrando a este lugar, que seas tú, Espíritu Santo, estando aquí, Padre amado, que no sea yo hablando, sino que seas tú. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu de Dios. Amén, amén. A su nombre, que la silla no le quite el gozo. Aleluya. Hoy quiero ministrar bajo el tema: no vuelvas de donde Dios te sacó. No, para el que está al lado tuyo, dile: no vuelvas de donde Dios te sacó. Pero díselo en verdad, díselo. No vuelvas de donde Dios te sacó. Esta palabra me ministraba a mí primeramente, porque antes de yo debo dar una palabra, tengo que ser ministrado yo primeramente. Amén. Y me llamó, en la palabra de Dios me llamó claramente la atención un versículo, el cual está en Números 11:4, el cual dice: entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuerte antojo por las cosas buenas de Egipto. Aleluya. Hay muchas etapas en la vida del cristiano en el cual decidimos dejarlo todo. Decidimos tirar la toalla, y lo hablo por mí, porque un día yo también estuve así. Hubo una etapa en donde yo no podía más. Hubo un momento en donde yo dije: Señor, yo ya no quiero tu llamado. Hubo un momento en donde yo quería dejarlo todo, pero cada vez que yo quería dejarlo todo, algo me decía: no puedes renunciar al llamado que yo te di. No puedes renunciar a lo que yo te di, porque lo que yo te di no te lo dio el hombre, te lo dio el Eterno. Lo que yo te di no te lo dio tu vecino ni tu amigo, te lo di yo, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Hay muchas etapas en donde nosotros ya no sabemos qué hacer, quizás por la prueba o aflicción, porque es difícil, pero es cuando más tenemos que buscar a Dios. Acontecía en mi vida anteriormente, porque yo me he apartado varias veces, no creo que siempre estaba en el Evangelio. Yo vengo de afuera, de las drogas, de mafia, del alcohol y de tantas cosas de donde Dios me sacó. Vengo de afuera de un mundo de donde era menospreciado, pero dice la palabra de Dios que aunque el mundo te desprecie, con todo te recoge Jehová. Que aunque el mundo te desprecie, te recoge
Jehová. Yo no sé cuánto lo creen. Yo no sé cuánto lo creen en esta hora. Amén. Y mi vida era tan difícil antes que yo decidí dejarlo todo. Y Dios hablaba en mi vida y me decía que no puedo renunciar porque tú y yo somos elegidos. Tú y yo somos elegidos. Dice la palabra de Dios que son muchos los llamados, pero pocos los he cogido. Muchos son los llamados, pero pocos. Aleluya. Recordemos que Egipto en lo espiritual es el mundo. Vamos a salir un poco de la historia, amén. Todo comenzó con Isaac y Rebeca. Rebeca tenía un problema, no podía quedar embarazada. Isaac oró a Dios y Dios le respondió dándole a dos bebés. Dios le dijo a Rebeca, tendrás dos hijos, dos naciones, uno llamado Esaúl y Jacob. Jacob, padre de 12 hijos, esposo de Raquel. Uno de esos 12 hijos era José. Jacob amaba mucho a José. Eso causó envidia en el resto de los hermanos. ¿Ven? Causando que lo vendieran a mercaderes. Y esos mercaderes lo vendieron a Egipto, que lo compró un oficial del faraón. José había demostrado lealtad y fidelidad a Potifar. Potifar compró a José como esclavo. José haber demostrado lealtad y fidelidad, Potifar lo elevó a otro nivel, ya no era esclavo. Recordemos que José estuvo en prisión porque fue acusado falsamente de que había abusado a la esposa de Potifar, cosa que no fue así. José era interpretador de sueños y el faraón lo había mandado a llamar, estando en prisión. El faraón le había contado un sueño que nadie lo podía interpretar. Y recordó a José y lo mandó a llamar. Y José le dijo, habrán 7 años de abundante comida y 7 años de escasez. José le recomendó al faraón, le dijo que en esos 7 años de abundante comida que guardase, porque lo iba a necesitar. En el otro año, en los otros 7 años de escasez, no habría nada que comer. El faraón dejó a cargo a José para eso. Esos 7 años José guardó comida. Pasaron esos 7 años, llegaron los 7 de escasez y así fue, esparciéndose en toda la región, llegando a Canaán, tierra donde la familia de Jacob y sus hijos vivían. A causa de la necesidad de alimentarse, los hermanos de José fueron a Egipto a comprar comida, encontrándose con José, pero José guardó su identidad. José los había acusado falsamente de espías y ladrones y encarceló a los hermanos 3 días. Y para que José librase a los hermanos pidió a Benjamín, el hermano menor. Algo que le impactó a José fue que uno de los hermanos se ofreció por Benjamín, conmoviendo el corazón de José y revelando su verdadera identidad. José habló con el faraón, le contó sobre su familia. El faraón le dijo que invitase a su familia porque le iba a dar tierra y un lugar seguro donde vivir. Después de la muerte de José, porque José reinó 30 años. Murió y estuvo en el reinado otro faraón que vio a los israelitas como una amenaza. Y a causa de eso, ellos se volvieron esclavos de Egipto. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que los israelitas entran a Egipto por falta de alimento, porque en Canaán había una gran hambruna y el cual tenían que ir a comprar comida. ¿Sabe? Yo me
veces como Israel. Bueno, me identificaba. Porque Israel, delante de los ojos de Dios, era rebelde y no quería asumir el cargo. Aleluya. Entonces, dice la palabra de Dios que Israel entra, el pueblo de Israel entra por la invitación que le hace José a su familia. Y estuvo 30 años José reinando. Pero después de eso, dice la palabra de Dios que viene un nuevo faraón y los coge a todos los israelitas y los esclaviza porque pensaba que era amenaza delante de él. Entonces, cuando Israel entra y se hace esclavo, duró 400 años siendo esclavo de Egipto. En total, en Egipto estuvo Israel 430 años. Hay veces que la gente entra, pero se hace esclavo del mundo. Unos entran por probar droga, que ahorita tú lo ves en la esquina, sin futuro. Pero ahí es donde Dios tiene misericordia, porque tiene un propósito con cada uno de ellos. Así como lo tuvo conmigo, lo tiene con cada uno de ustedes. No permitas que el mundo te haga esclavo, porque unos entran por probar, otros entran porque quieren y otros entran por necesidad o por llenar un vacío. ¿Cómo va a llenar un vacío con otro vacío? El mundo te ofrece muchas cosas, pero a su tiempo te la cobra el doble o a veces con tu vida. Entonces no permitas ser esclavo del mundo, porque del mundo es difícil salir. El único que te saca de ahí es Dios. Aleluya. Que la silla no te apague el gozo. Entonces, cuando lo hacen esclavo a Israel, Israel se queda 400 años siendo esclavo. Yo estuve en el mundo varias veces siendo esclavo y siendo títere del diablo. Me aparté más de 6 veces. Y créeme que esas veces, las 6 veces que me aparté no encontré nada bueno. Porque el mundo te da felicidad, pero momentánea. Te da momentánea y te lo digo por qué. Porque yo cuando iba a drogarme me sentía lleno por momentos. Pero cuando pasaba todo eso, seguía siendo el mismo hombre, pero vacío. Y permíteme decirte que el único que llena ese vacío se llama Jesucristo. El único que llena tu vacío se llama Jesucristo. Entonces, Israel se hizo esclavo un buen tiempo. Pero ahí, cuando Dios tiene una promesa con ellos, aleluya. ¿Cómo nos volvemos esclavos del pecado? Cuando uno prueba alcohol, droga, baile, fornicación, uno se vuelve esclavo cuando hace el pecado un hábito, cuando lo hace constantemente, cuando lo sigue haciendo sabiendo que eso nos afecta. Pero Jesús dice en Juan 8:34, todo aquel que peca es esclavo del pecado, pero también promete una libertad en Juan 8:36. Si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. ¿Cómo alcanzamos que Jesús, Dios nos libere? Amén. Reconociendo el pecado, reconociendo delante de los ojos de Dios, delante de su presencia que hemos fallado, reconociendo que hemos caído, reconociendo que hemos pecado delante de Él. Porque lo dice en Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos
amamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Otro punto es confesando el pecado, diciéndosele a Dios el por qué y para qué hicimos eso, el por qué y para qué probamos la droga, el por qué y para qué probamos el alcohol. Porque otra de las formas es buscando más de su presencia, buscando más de su palabra, buscando más de su oración y anhelando su presencia, porque lo dice en 2 de Corintios 3, versículo 3, capítulo 17, versículo 17, amén. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aleluya. Pero vemos que Israel entra a Egipto por refugio. Aleluya. Entra por un refugio, el cual era lo más cercano era Egipto. Y ahorita Egipto, ¿qué representa? El mundo. Yo te voy a contar un pequeño testimonio de mi vida. Cuando máximo yo tenía 14 años y estaba en décimo, un amigo mío me dice, oye, ¿quieres meterte a una mafia? Pero aquí en el colegio nomás. Y yo decido decir, dale, yo entro, pero yo quiero cargar revólver. Bueno, pasado el tiempo, yo seguía ahí. Conocí a muchas personas que ahorita están allá al fondo. Conocí a demasiadas personas, pero todo pasaba dentro del colegio o fuera, pero más allá no. ¿Qué hacíamos? Solo le pegábamos a los niños que nos faltaban, o a personas que nos faltaban. Pero obviamente no éramos 3 ni 4, eran como 15 o 20. Cosas que si se metían con uno, todo faltaba. Pero un día yo decido y le digo, mire, yo no quiero formar parte de esto. Yo me salgo porque fue fácil ahí, ya que no aportaban nada. Cuando yo me salgo, yo decido estar un buen tiempo apartado otra vez. Pero mi mayor error fue aceptar unirme a eso, porque eso me iba a unir a otra cosa. Cuando yo decido apartarme de eso, entro a otra mafia, la cual es más fuerte. Muchos lo conocen por su nombre, los cuales son los tiguerones. Aleluya, no sé si me crean, pero tampoco necesito que me crean porque yo sé de dónde Dios me sacó a mí. Cuando yo decido unirme, porque yo hablo, entro, y si no me creen, yo aquí tengo en el celular todo, mensajes y el grupo todavía. Yo entro y ya me sentía grande. Amén. Pasaba el tiempo y pasé a primero de bachillerato. Y es ahí cuando yo comienzo en el mundo de la droga. No tengo por qué mentirle que hasta él se drogó en el mundo. Solo se metió una vez droga. De ahí nunca más. Pero yo seguía. Me metía pepa, las clonas, y no era una ni dos. Me llegaba hasta, tipo decir, hasta 6 o 7 pastillas seguidas. ¿Y cómo es Dios que tiene tanta misericordia? Porque pudo darte una sobredosis. Porque la clona es demasiado fuerte. Aleluya. Entonces, era diario que yo me drogaba. Diario, diario. De 6 a 7 pastillas. Pero un día, bueno, pasé a segundo y ahora comencé en el mundo, por decir así, de la borrachera. Ahora era cuando yo me metía cada semana 2 o 3 latas de cerveza
las cuales eran Club, La Siembra, la Pilser o cualquier otra. Probé Pájaro Azul, Vodka y otras cosas más. Pero aún así yo me sentía vacío. Aún así, probando tantas cosas y tanto deleite de la carne, yo me sentía vacío. Y ese vacío no lo podía llenar nadie. Aleluya. Déjame decirte algo. Cuando Dios tiene un propósito en tu vida, no va a permitir que nada te toque. El diablo, mira, el diablo desde pequeño me quería intentar matar. Desde pequeño. Una fue desde pequeño que mi papá sabe por qué. La segunda fue con corriente. Yo me meto a hacer un trabajo y justo voy a conectar una extensión. Y en ese momento la casa estaba en construcción, cosa que todo el piso estaba mojado. Ahora yo conecto y bajo mi mano a un cable que estaba pelado. Cuando la corriente porque literal coge la corriente, me tumba el suelo y yo no podía ni hablar. No podía decir nada, no podía decir nada. Yo en ese momento decía, Padre, perdóname por todo lo que te hice. Perdóname por ser tan rebelde a tu llamado. Y yo no sé de dónde Dios saca fuerza para yo decir, Padre. Y es ahí cuando mi papá sale corriendo. Pero lo que me sorprende de ese momento, lo que me sorprende es que cuando mi papá intenta coger el cable se alza para arriba. O sea, para que me deje ahí. Mientras más me cogía la corriente, más me llevaba al baño, el cual estaba con hartísima agua. Cosa que si yo hacía contacto con el agua, yo me moría instantáneamente. Cuando mi padre decide intentar jalarme, el cable se alza. Entonces decide darse la vuelta y sacar el cable. No te calculo más, son 6 o 7 segundos que yo me moría. Pero dice la palabra de Dios que Dios llega a tiempo y fuera de tiempo. Dios llega a tiempo y afuera de tiempo. Dios llega a tiempo y afuera de tiempo. La tercera vez que Dios me intentó matar fue cuando yo salí de un culto. En la noche yo cogí una bicicleta y me fui a ver a una chica. Yo voy con un amigo mío y justo llegando, yo veo para atrás y no pasa ni un carro. Cuando yo giro, viene un carro de la nada, a alta velocidad, y me choca y me tira para el otro lado. Y yo veo claramente como algo me sostiene para que yo no me parta la cabeza, porque en ese momento yo me partía la cabeza. Y hasta ahí yo quedaba. Cuando veo que algo me sostiene, yo caigo sentado. Y bueno, ya conoce el resto de la historia. Se bajaron diciéndome perdón, entonces X. Y la cuarta vez, porque son varias veces, no le voy a contar todas porque si no me llevo una madrugada entera, fue cuando el diablo puso 2 personas para matarme. 2. ¿Por qué? ¿Por qué me querían matar 2 personas? En ese tiempo yo estaba con los tiguerones, ¿verdad? Cosa que en ese tiempo éramos aliados de los lobos. Y bueno, yo no era como que perfil bajo. Porque yo a cualquiera le decía, si es de soltarte el balazo te lo suelto. Pero hasta dónde Dios que me cubrió de tantas cosas. Porque varias veces la muerte estaba para mí. Pero déjame decirte algo.
Cuando tú tienes un propósito, cuando tú tienes un llamado, cuando tú eres elegido, Dios no va a permitir que nada ni nadie te toque. No va a permitir que nada ni nadie te toque, porque el propósito que Él depositó en tu vida tiene que cumplirlo. Pero no te olvides que también Dios se cansa de tanto rogar. Porque Dios te puede dar varias veces. Sabemos que Dios es un Dios de amor, pero al mismo tiempo es un Dios de fuego consumidor. Entonces, yo me negué varias veces al llamado. Varias veces. Hoy Dios te dice, no te niegues al llamado que yo te di. Porque lo que yo te di, no te lo dio el hombre, te lo dio el Eterno. Lo que yo te di no es cualquier cosa. Lo que yo te di no lo tiene casi nadie. Aleluya. Entonces, ¿cómo yo salgo de esto? Para no agarrar la historia, una vez mi papá se va. Yo decido que él se vaya porque no quería que me vea. Antes de eso yo me había tomado una foto con un amigo tapándome la cara con una Glock. En ese momento yo esa foto la subí y un amigo la vio, pero ese amigo la guardó. Aleluya. Porque la subí a historia. A las 12 horas se borraba. Y bueno, yo decido que mi papá se vaya. Cuando él se va donde un pastor, yo salgo inmediatamente. Cuando yo salgo, lo veo y él me ve. Y yo dije, ¿a dónde corro yo? Porque a lo que él me ve, yo pego la carrera, me doy la vuelta, pero él me va siguiendo detrás mío. Y me llama Israel, pero me lo gritó. Como nunca, te lo juro. Cuando me grita, yo le digo, ¿qué pasó? Y cuando yo sentí una cachetada, y me dijo, ¿para dónde tú vas? Yo siempre le decía, voy a jugar pelota. Lo típico. Siempre era que iba a jugar pelota desde las 12 hasta como a las 11 de la noche. Y siempre era el mismo cuento. Para ese momento mi mamá y mi papá ya estaban sospechando que yo andaba en algo. Pero bueno. Cuando mi papá me pega la cachetada, nos vamos a la casa. Y en ese momento, nunca me voy a olvidar de la paliza que me metió. Porque escúchame, el padre que ama, corrige, ¿verdad? Tú no quieres ver a tu hijo en droga, no lo quieres ver en el alcohol. Así mismo es Dios. En una está el amor y en la otra la corrección. Pero nunca me voy a olvidar de tal paliza que me metió. Como nunca. Y bueno, en la noche, para rematar, cogen la foto y se la enseñan a mi mamá. Cuando se la enseñan a mi mamá va y se la enseña a mi papá. ¿Y sabe lo peor? Que en esa foto tenía una camisa roja y justo me había terminado de bañar con la misma camisa roja. Por eso me saca. Y viene otra paliza más. Pero era necesario. Era necesario. Porque ya había disfrutado bastante. Vos ni disfrutado. Amén. Entonces, yo decido hablar con el jefe, y decide salirme porque iba a comenzar una nueva vida en Cristo. Yo decido salirme, me querían matar en ese momento,
porque pensaba que yo me iba a voltear. Pero hasta dónde es Dios que aún así me guardó. Yo decido salirme, yo salgo y yo le digo gracias a Jehová. Salí, pero me tenían vigilado. Del colegio a la casa. Y créame que en esos tiempos no fue nada bonito. Porque si yo daba un mal paso, por ahí mismo me mataban. Entonces, pasó el tiempo y yo me había reconciliado con Dios. Pero yo me vuelvo a apartar otra vez. Me vuelvo a apartar y comencé en el mundo, o sea, un mundo más fuerte, porque incluso estuve en el mundo de la homosexualidad. Pero de todo eso Dios libertó mi alma. De todo eso Dios liberta el alma. Aleluya. Yo decido salirme de todo eso. Y hasta que por fin decido tomar el propósito. Escúchame, cuando tú decides tomar el propósito, le estás diciendo Dios, ven y acompáñame, porque yo sin ti no soy nada. Ven, porque yo sin ti no soy nada. A donde tú vayas yo voy. Pero si tú no estás conmigo, yo me quedo. Aleluya. Entonces, vemos que el pueblo de Israel estuvo varios años. Ahora el pueblo sale y entra al desierto por 40 años. Pregúntame por qué tantos años. Pero pregúntamelo. ¿Sabe por qué? Porque Israel tenía una promesa, el cual era ir a la tierra prometida. Pero Israel no estaba preparado para recibir tal cosa. Ahora, cuando tú le pides a Dios algo y no se te da, es porque no estás preparado para recibir tal cosa. Aleluya. Amén. Hubo un momento en mi vida tan fuerte, pero tan fuerte, en el cual yo decidí, fue hace un mes atrás, decidí dejarlo todo. Porque escúchame, mira, yo quería sentarme. Cuando yo decido la opción de sentarme y andar en una restauración, ese mismo momento, en la noche hubo culto, en el cual Dios me habló y me dice, ¿por qué te queréis sentar tú? ¿Acaso yo soy Dios que no perdona? ¿Acaso yo soy Dios que no te perdona? Aleluya. Y en ese momento Dios quebranta mi vida. Fui, entré al aposento, que era mi cuarto. Oré, me arrepentí y me convertí. Escúchame, cuando tú quieres entrar en una restauración, es para limpiar de todo lo que tú has hecho. Pero muchos toman la restauración para quedarse sentado. Y esa es la mala opción. Porque cuando tú te quedas sentado, tú te enfrías. Y cuando tú te enfrías, tú te apartas. Aleluya. Entonces, yo tomé la mejor opción de arrepentirme y convertirme en ese mismo momento. Porque una cosa es arrepentirte y otra es convertirte. Porque cuando tú te arrepientes, tú lo vuelves a hacer. Pero cuando tú te conviertes, tú dejas de hacer. Toma la cruz que tomó Jesús y sigues para adelante. Aleluya, bate palma, bate palma. Ahora, Israel entra en el desierto. Aquí voy con lo bueno. Hay muchas veces, en donde el pueblo tiene que ser procesado de ley. ¿Sabes por qué? Porque después del proceso viene un peso de gloria sobre ti.
El problema no es pasar el proceso. El problema es que nosotros no queremos ser procesados. Y cuando decimos, Señor, no me procese, le decimos a Dios, no me dé el peso de gloria que tú quieres darme a mí. No me dé y no me levantes. Aleluya. Entonces te estás negando a lo que Dios te quiere dar. Habla conmigo Isaías 41:10. Alguien que lo lea con voz de trompeta. Escúchame, no temas porque yo estoy contigo y no desmayes porque yo soy tu ayudador. Muchas veces creemos que porque Dios nos metió en el proceso, Dios no está con nosotros. Te tengo buena noticia. Si Dios te mete en el proceso, Dios está ahí contigo. Exactamente, el silencio de Dios duele. Porque piensas que Dios no está contigo y piensas que no te va a responder. Pero alégrate cuando venga el silencio de Dios. Porque en el silencio de Dios tú vas a encontrar que Dios está haciendo algo grande para tu vida. En el silencio de Dios, Dios está preparando algo para tu vida. No sé cuánto lo creen. El proceso, el desierto o el fuego es el mejor momento que Dios prepara para cambiar, restaurar y levantar. Díselo el que está al lado tuyo. El proceso es el mejor momento que Dios prepara para tu vida. ¿Ya entiendes por qué eres procesado? Aleluya. Tenemos que pasar sí o sí por el proceso. Porque después del proceso viene algo grande. Escúchame, las lágrimas de hoy serán el reír de mañana. Las lágrimas que hoy tú botaste serán el reír de mañana. Si tú estás sufriendo día, mañana vas a estar alegre. Hoy estás en el desierto, pero mañana tienes el peso de gloria. Aleluya, mi alma adora a Cristo. Entonces, es el mejor momento que Dios prepara para tu vida. Amén. Hoy Dios te dice, no renuncies ni mires atrás. No sueltes la toalla. Recuerda, yo estoy contigo. En tus peores momentos, yo estoy contigo. Es necesario para que madures en mí. Es necesario todo lo que estás pasando. Es necesario ser pisoteado. Es necesario, pueblo. Porque el día siguiente será el reír tuyo. No tomes por venganza. Porque la palabra de Dios dice, ay de aquel de que se meta con uno de mis pequeñitos. Ay de aquel. Y créame, cuando Dios dice, ay, un ay de Dios, duele demasiado. Entonces, hoy te quiero dejar con algo. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo. No voltees atrás, ni para mirar los deleites del mundo. No mires atrás, porque yo te he prometido algo, pero a su tiempo lo voy a cumplir. A su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. No te apresures, porque si corres vas a caer. Mas si caminas de la mano de Dios, va a haber el propósito en tu vida, pero a su tiempo. Párate, por favor. Amado Dios y buen Padre Celestial, Espíritu Santo, tú has hablado. Espíritu Santo, Padre amado, la palabra que tú me diste quedó sembrada en cada uno de ellos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a no retroceder.
Ayúdanos, Espíritu Santo, a no mirar atrás. Te doy gloria, honra y alabanza. No te canso más. Dios te bendiga y Dios te guarde.